Ahora sí, para entrar en el tema, vamos a empezar hablando un poquito de qué es la insuficiencia cardíaca y cómo afecta esto a los pacientes, ¿ok? La insuficiencia cardíaca es un síndrome que amenaza la vida de los pacientes de forma constante y se ha convertido en un problema de salud pública, sobre todo porque afecta aproximadamente al 2% de la población mundial y actualmente hay más de 45 millones de personas que sufren de insuficiencia cardíaca. Y lo preocupante es que las tasas de supervivencia de la insuficiencia cardíaca actualmente son superadas incluso por pacientes que tienen cáncer, entre ellos el cáncer de próstata, de mama y de colon. Por tanto, se convierte en un gran estresor, tanto como para el paciente, quien no puede llevar una vida normal, como para el médico, que es el que está en el deber de tratarlo, y los cuidadores, y sobre todo para el sistema de salud, ya que acarrea un gran gasto del Producto Interno Bruto en vista de la gran morbilidad y los grandes incidentes de mortalidad que ocasionan mucha hospitalización. ¿Okay? Sin embargo, el pronóstico de esta patología en los últimos 10 años ha mejorado, sobre todo porque hemos entendido más el mecanismo neurohormonal que está implicado en la insuficiencia cardíaca y, por tanto, los fármacos que están desarrollados para ello como target de tratamiento son ahora mucho más efectivos que hace 10 años. ¿Okay? El pronóstico sigue siendo malo, pero es mucho más alentador de lo que era un tiempo atrás. ¿Okay? En la actualidad vamos a considerar entonces la insuficiencia cardíaca como un síndrome con signos y síntomas característicos como el edema, la disnea, secundario a una normalidad subyacente en la función del corazón, y entender la causa de esta disfunción cardíaca y la respuesta del organismo a esta disfunción cardíaca va a ser esencial para el manejo adecuado de la misma patología. La insuficiencia cardíaca puede presentarse agudamente, por ejemplo, como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, pero también puede ser crónica y descompensarse debido a una noxa identificable que habitualmente en nuestro medio es la infección respiratoria. ¿Okay? La insuficiencia cardíaca se va a referir a la incapacidad que tiene el corazón de aportar oxígeno a los tejidos para cubrir los requerimientos metabólicos, a pesar de que tenga buenas presiones de llamado o solamente es capaz de hacerlo aumentando normalmente la presión de llenado cardíaco. Va a cursar con síntomas y signos de hipertensión venosa pulmonar o sistémica o de bajo gasto cardíaco que van a derivar del fracaso de la bomba. ¿Okay? Yo siempre le digo a los estudiantes que tienen que pensar en el corazón como el motor de un carro. ¿Okay? El motor de un carro lleva aproximadamente 4 litros de aceite. De esos 4 litros de aceite se queda aproximadamente la mitad nutriendo el motor y la otra mitad es la que sale a nutrir el resto de las estructuras orgánicas. Lo mismo pasa con el corazón. ¿Okay? El corazón es una bomba que lo que se encarga es de llevar sangre al resto de los tejidos, sobre todo a los tejidos que son considerados como órganos blancos, como es el cerebro, los ojos, el riñón, el hígado. ¿Okay? Y si esa bomba falla, evidentemente vamos a tener una disminución del gasto, una disminución del volumen que llega a esos órganos y por tanto va a ser más difícil que estos órganos funcionen de manera adecuada. ¿Okay? Aparte del fracaso del corazón como bomba, vamos a tener mecanismos complejos cuantificados a través de la estimación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por medio de la ecocardiografía, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. El valor normal de la fracción de eyección es del 50 al 60%. Esto quiere decir que de todo el volumen de sangre que entra al corazón, al menos el 50% debe salir a nutrir el resto de las estructuras. Sin embargo, actualmente sabemos que el síndrome de insuficiencia cardíaca puede presentarse incluso con la fracción de eyección preservada y que esto es un síndrome o una entidad aparte que habitualmente afecta más a los ancianos y a los adultos mayores. Y esto sugiere que hasta el 50% de estos pacientes no tienen alteración en la función ventricular. ¿Okay? Además, en pacientes que tienen alteraciones del ritmo cardíaco, en pacientes que tienen alteración del funcionalismo valvular o de la estructura per se del miocardio. Aquí tenemos una imagen muy importante en la que vemos todos los causales de insuficiencia cardíaca. ¿Okay?
A nivel del mundo occidental, también hablando de Europa y de Estados Unidos, la causa principal de insuficiencia cardíaca va a ser la hipertensión arterial, ¿ok? Y algunos problemas cardíacos per se, como son la enfermedad arterial coronaria. Sin embargo, en nuestro mundo, en América Latina, los procesos infecciosos crónicos como la enfermedad reumática o la fiebre, la enfermedad chagásica, son una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. De hecho, hasta el sol de hoy seguimos viendo pacientes en las consultas que hace 20, 30 años estuvieron en contacto con el chipo, y por esa razón es que en tercer año uno les insiste tanto que cuando hacemos la epidemiología, cuando revisamos la epidemiología de estos pacientes, debemos preguntar si estuvo en contacto con el chipo y si estuvo en contacto con casas de bareque, con casas de barro, porque al ser un país subdesarrollado todavía podemos observar esas patologías. ¿Okay? La clasificación de la insuficiencia cardíaca la podemos hacer de tres formas principalmente. ¿Okay? La primera es en función de la presencia o ausencia de hipoperfusión y congestión en reposo, que lo vamos a ver más adelante con los fenotipos que podemos identificar en el paciente. Es algo así como lo que hacemos en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que vamos a tener el fenotipo del paciente bronquítico y el paciente con fibrosis pulmonar. Entonces vamos a tener principalmente dos fenotipos. El paciente seco y caliente, que aproximadamente representa un 11% de la morbimortalidad total de los pacientes con diagnósticos de insuficiencia cardíaca a los 6 meses, y el paciente húmedo y frío, que va a representar aproximadamente el 40% de la mortalidad a los 6 meses. Y aquí les traigo estas imágenes. ¿Okay? Podemos ver la imagen del paciente más la imagen de la radiografía que lo representa. ¿Okay? Vemos a un paciente que se ve agotado, que se ve que no puede respirar, y eso habitualmente habla a favor de insuficiencia cardíaca diastólica. Es un paciente que tiene disnea paroxística nocturna, que hace ortopnea, no hay elevación de la presión venosa, y el paciente presenta congestión de los capilares pulmonares. Mientras que a su derecha podemos ver una paciente en la que va a haber cianosis distal, edema periférico, un hígado grande, doloroso, edematoso, ¿okay? Y que va a haber en la radiografía de tórax, vamos a poder observar dilatación del ventrículo derecho. Habitualmente esto responde a patologías como regurgitación mitral, que afecta más el corazón derecho. ¿Okay? La otra manera de clasificarlo, que es la aceptada actualmente por la Sociedad Europea de Cardiología, es mediante la estimación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Entonces vamos a hablar de fracción de eyección disminuida cuando esta es menor al 35%, preservada cuando es mayor del 50%, y habla a favor de disfunción diastólica, mientras en la primera tenemos disfunción sistólica, y ellos hablan que del 35 al 50% de esa área, como todo en medicina, hay un área gris, ¿okay? Que ni es tan ni es muy, ¿okay? Habitualmente estos pacientes tienen difusión sistólica leve, y esta se diferencia de la clasificación que hace la American Heart Association, porque ellos nombran de que de 40 a 50% es una fracción de eyección moderada. ¿Okay? Y esto no va a ser tan determinante para el tratamiento médico, pero sí en los pacientes que tienen fracción de eyección disminuida, porque si recordamos las funciones del corazón, vamos a saber que el corazón tiene inotropismo, que es la fuerza. No tenga suficiente fuerza, y ahí es cuando va a variar más el tratamiento que le vamos a ofrecer a ese paciente. Hay ciertos tipos de medicamentos que no entran al caso lamentablemente, pero que van a estar destinados a mejorar la actividad inotrópica del corazón y por tanto permitir que el corazón pueda eyectar mayor cantidad de sangre y de esta manera cumplir su función de manera más adecuada. Estos pacientes con fracción de eyección disminuida, cuando están por debajo del 15%, ya son pacientes que deberían ir a trasplante cardíaco. Lamentablemente en nuestro país eso no es posible. ¿Okay? La otra clasificación que tenemos de insuficiencia cardíaca va a ser según anomalía estructural o según sintomatología, que van a estar relacionadas con la capacidad funcional del paciente. Y aquí les traigo esta tabla, que es un comparativo entre la American Heart Association y la New York Heart Association. ¿Okay? Si vemos, hay una correlación estructural clínica de estas dos clasificaciones. ¿Okay?
En el estadio A vamos a tener un paciente que tiene alto riesgo de insuficiencia cardíaca, ya sea por presentar patología cardíaca subyacente, como por ejemplo hipertensión arterial, puede haber anomalía estructural clasificada o cualificada a través del ecocardiograma, pero el paciente no va a tener signos y síntomas y por lo tanto no va a tener limitación para la actividad física. El ejercicio físico normal no le causa fatiga, palpitaciones o disnea. ¿Okay? Es un paciente que puede llevar su vida de manera normal y que entonces debemos enfocarnos en cambiar los factores de riesgo que tiene para desarrollar una patología estructural. En el estadio B vamos a tener una enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente en relación con insuficiencia cardíaca. Y esto puede ser simplemente hipertrofia ventricular izquierda, pero no vamos a tener signos y síntomas. El paciente va a tener ligera limitación a la actividad física, pero no va a haber síntomas en reposo. Puede tener palpitaciones, fatiga o disnea en el caso de actividad física vigorosa. En el estadio C vamos a tener insuficiencia cardíaca sintomática que va a estar asociada a enfermedad estructural subyacente, y aquí empezamos a ver las anomalías estructurales de las válvulas, podemos tener un poquito de insuficiencia valvular mitral o tricuspidia, hay hipertrofia marcada del ventrículo izquierdo, hay disminución de la fracción de eyección y el paciente va a tener acusada limitación para la actividad física sin los síntomas en reposo, y cualquier actividad puede proporcionar que el paciente empiece a presentar síntomas. En el estadio D ya hay enfermedad cardíaca estructural avanzada, probablemente hay dilatación del miocardio, y el paciente va a tener síntomas incluso en reposo. No hay incapacidad total para la realización de la actividad física, los síntomas de insuficiencia cardíaca están presentes incluso cuando el paciente solamente realiza cosas básicas para nosotros como peinarnos, ¿ok? En la insuficiencia cardíaca, de acuerdo con la ley de Starling, va a haber un aumento inicial de la fuerza de contracción que ayuda a restaurar el eyectado cardíaco. Pero eventualmente este mecanismo compensatorio va a empezar a fallar, ¿okay? Y esto va a resultar en que cae el gasto cardíaco finalmente y se va a dilatar progresivamente las cavidades cardíacas a expensas del ventrículo izquierdo, ¿okay? Un proceso similar va a ocurrir en la patología valvular, donde la regurgitación, siendo la regurgitación mitral la más común de las patologías valvulares, va a conllevar un aumento de la presión y a crecimiento de las estructuras valvulares. La plasticidad de las cámaras cardíacas en respuesta a la sobrecarga de volumen o de presión va a traducirse en cambios de la forma, el tamaño y el funcionalismo cardíaco. Por tanto, el remodelado cardíaco va a ser uno de los targets terapéuticos de los pacientes con insuficiencia cardíaca, incluso si tenemos presiones arteriales normales, ¿okay? Algunas de las situaciones que pueden generar el remodelado del ventrículo izquierdo van a ser la miocardipatía dilatada idiopática, es decir, aquellas en las que no tenemos una causa formal de dilatación de los ventrículos, infarto agudo de miocardio, la isquemia y la apoptosis, la miocarditis como la principal patología viral, la activación neurohumoral, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Por eso les digo que a veces los mecanismos compensatorios son los que hacen a largo plazo que tengamos daño de la estructura cardíaca. La activación neurohumoral mediante el aumento del estrés oxidativo, la activación de las citoquinas, van a producir un estado proinflamatorio que se va a mantener en el tiempo y que en parte es lo que genera tanto daño a nivel del endotelio, ¿okay? En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuando tenemos miseria astólica, la función sistólica está conservada, pero hay dificultad para el llenado cardíaco durante la diástole. Y esto va a volverse más común en pacientes de mayor edad y típicamente está asociada a la hipertensión arterial o a la diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca vamos a tener en primer lugar un remodelado ventricular que va a llevar entonces a una activación neuroendocrina. Va a haber activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático que va a conllevar a un aumento en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca, va a haber disminución en la presión de los vasoreceptores en los cuerpos carotídeos y el arco aórtico, que va a conllevar a un aumento en esta actividad simpática y disminuye a su vez la actividad parasimpática. En los pacientes con insuficiencia cardíaca vamos a tener aumento de la concentración plasmática de la noradrenalina, particularmente en los estadios avanzados,
y este aumento del tono simpático va a resultar en un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo en cada latido para poder mantener el gasto cardíaco. Esto también va a generar entonces vasoconstricción periférica con liberación de la renina y retención de agua y sodio y un aumento en la precarga que actúa para aumentar el gasto cardíaco a través del mecanismo de Frank-Starling. Por eso es tan importante cuando el doctor Villasville en las clases de semiología le dice que se tienen que saber las leyes de Laplace y de Starling, ¿ok? Sin embargo, la vasoconstricción excesiva va a conllevar un aumento en la poscarga, aumenta el trabajo de un corazón que ya está enfermo y esto va a disminuir consecuentemente el gasto cardíaco. Las catecolaminas también podrían ser tóxicas para el corazón porque aumentan la probabilidad de taquiarritmias. Y si estamos taquiarrítmicos, hay mayor probabilidad de que el corazón, la diástole y la sístole no sean efectivas y la capacidad de eyectar la cantidad de sangre que necesitamos no sea adecuada o satisfactoria. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hipoperfusión que se va a generar a nivel del aparato yuxtaglomerular va a conllevar a una disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a resultar en vasoconstricción arterial, apoptosis del miocito, polidipsia, liberación de noradrenalina con aumento de la sensibilidad de la vasculatura, su acción y liberación entonces de la vasopresina. ¿Okay? La angiotensina 2 también va a estimular la salida de aldosterona de la corteza adrenal y por tanto va a aumentar la presión sanguínea. Por tanto, el target terapéutico también va dirigido hacia el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Al haber mayor liberación de angiotensina 2 de aldosterona en la corteza adrenal y aumentar la presión arterial y la resistencia vascular periférica, vamos a tener retención de agua y sal. Esto va a conllevar aumento en la precarga y en la poscarga, y a corto plazo es verdad que se va a mantener el gasto cardíaco y la perfusión a los tejidos, porque el riñón dice, ya va, no me está llegando suficiente sangre, entonces yo me voy a activar y voy a empezar a retener agua y sodio para tratar de mantenerme aquí limpiecito y que no me pase nada. Pero a largo plazo esto va a acelerar la disfunción ventricular, ¿ok? Otras hormonas, como el péptido natriurético atrial y el péptido natriurético del tipo B, del cual vamos a hablar un poquito más tarde, es liberado específicamente en insuficiencia cardíaca, y esto va a contrarrestar parcialmente al sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo cual va a generar vasodilatación, por lo que va a aumentar la secreción de sodio en el riñón y atenúa la liberación de noradrenalina. Las endotelinas también van a ser vasoconstrictores poderosos y estimulan la liberación de aldosterona. ¿Ok? El óxido nítrico, que se convierte en un tóxico grandísimo para nuestro corazón, contribuye también a la disfunción endotelial, y la activación de este síntoma neurohormonal múltiple va a desencadenar el síndrome que reconocemos clínicamente, que es la taquicardia, los miembros fríos y la hiponatremia, siendo la hiponatremia uno de los factores de mal pronóstico para la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Además de esto, esto va a generar dilatación de la aurícula y del ventrículo, y a su vez, esto va a generar una disfunción de las válvulas mitrales y tricuspides. Si vemos la lámina, también vamos a ver que entonces la activación neuroendocrina va a producir efectos deleterios como el aumento del consumo de oxígeno y la disminución de la distensibilidad del tejido cardíaco, lo que finalmente va a conllevar a descompensación. Y esto se convierte en un ciclo vicioso, ¿ok? Una vez que empieza la lesión miocárdica y disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, se van a activar todos estos sistemas, y la única manera que tenemos de detener este proceso es tratando estos targets terapéuticos, que deje de liberarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminuir la producción de endotelina, disminuir el proceso inflamatorio sobre el endotelio, disminuir la retención hidrosalina, ¿ok? En esta lámina que sigue, ok, podemos ver el esquema de la fisiopatología de insuficiencia cardíaca un poquito más simple, ¿ok? Si tenemos alteraciones cardiovasculares como miocardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, valvulopatías, vamos a afectar precarga, poscarga, va a disminuir contractilidad cardíaca, va a haber remodelado ventricular, va a disminuir el gasto cardíaco, esto va a generar hipovolemia, disnea, diaforesis, alteraciones de las presiones, edema, que a su vez se va a clasificar entonces como insuficiencia cardíaca, la cual puede presentar síntomas derechos o izquierdos. ¿Okay? Tenemos síntomas izquierdos cuando hablamos de disnea, de cianosis, de mareo y fatiga, y de IC derecha cuando hay aumento de las presiones, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, y siempre vamos a recordar a esa paciente que vino.
¿Okay? Los mecanismos compensadores se activan, el sistema nervioso simpático, los hormonales y los hemodinámicos, y esto es lo que va a conllevar entonces una insuficiencia cardíaca crónica. ¿Okay? Cuando tenemos sobrecarga de presión sobre la pared del ventrículo izquierdo, vamos a tener aumento de la presión sistólica, que se va a generar una adición paralela de miofibrillas, va a haber engrosamiento parietal y por tanto va a haber hipertrofia concéntrica, por lo cual el corazón se va a dilatar de manera concéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver crecimiento de las paredes hacia adentro del ventrículo izquierdo, y esto se va a traducir clínicamente en que vamos a tener un apex que va a estar dirigido hacia abajo. En vez de estar en el quinto espacio intercostal con la línea medio clavicular, la vamos a tener hacia el sexto espacio intercostal, o más abajo incluso cuando la dilatación es severa. ¿Okay? En cambio, cuando tenemos sobrecarga de volumen o hablamos de insuficiencia cardíaca sistólica, vamos a tener aumento de la presión diastólica con aumento de la tensión diastólica sobre la pared. Esto va a conllevar adición seriada de nuevos sarcolemas, y esto va a generar que se elonguen o se dilaten y las fibras estén mucho más dilatadas con aumento del tamaño de la cavidad, y va a haber hipertrofia excéntrica, pero aquí vamos a tener paredes delgadas, como por el contrario vimos en el caso de la hipertrofia concéntrica, y por tanto el corazón va a estar dilatado hacia abajo y hacia afuera o hacia la izquierda. ¿Okay? Si vemos en esta imagen, vemos un comparativo de un corazón normal en que las cavidades no están dilatadas, un corazón hipertrófico en el que hay sobrecarga de presión. Acuérdense que el músculo cardíaco sigue siendo eso, un músculo, ¿okay? Y así como nos ejercitamos y crecemos músculos en los brazos, si nosotros sometemos a mucha presión el músculo cardíaco, él simplemente va a empezar a crecer, ¿okay? Se va a hipertrofiar, va a haber más células. Sin embargo, cuando tenemos un corazón que está dilatado a expensas de volumen, hay mucho líquido que no podemos sacar a través de un corazón enfermo, y lo que vamos a tener son paredes adelgazadas de este miocito, ¿ok? Como lo podemos ver en la imagen. Asimismo, aquí vamos a ver los mecanismos compensadores de la insuficiencia, de la fisiopatología de la IC, que ya lo hemos hablado, pero siempre para recordarlo. Si conocemos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, se nos va a hacer mucho más fácil, no vamos a tener que memorizar nada, sino que vamos a poder tratar a los pacientes solamente sabiendo cómo ocurre el daño al miocito, ¿ok? Si yo tengo una disminución del gasto cardíaco dado por el aumento de la precarga, la poscarga y una contractilidad disminuida, voy a tener disminución del volumen sanguíneo arterial, se va a activar el sistema nervioso simpático, eso va a aumentar el tono venoso y la frecuencia cardíaca. A su vez vamos a tener cambios compensadores renales, el riñón va a tratar de ahorrar lo más que pueda de agua y sal, por tanto va a aumentar renina, angiotensina, aldosterona y la hormona antidiurética, vamos a tener reabsorción de sodio y depuración de agua libre, y todo esto va a conllevar a la activación del factor natriurético que se va a diluir, que va a terminar en la diuresis de sodio y agua. A su vez vamos a tener un aumento en el volumen sistónico dado por aumento de la presión venosa, y esto al final se va a traducir en edema periférico y pulmonar y en congestión hepática y visceral. Finalmente, un 50% de los pacientes llega a insuficiencia cardíaca global, es decir, afectación de tanto cavidades derechas como izquierdas, y por tanto, cuando llega un paciente con insuficiencia cardíaca netamente izquierda, debemos tratar de evitar el remodelado cardíaco para que no se convierta en una miocardiopatía en la que tengamos adelgazamiento de las paredes y un corazón inestable en el que no podamos inyectar más del 50% de la sangre que entra. ¿Okay? La fisiopatología del edema agudo pulmón va a estar dada por el acúmulo de líquido en el espacio intersticial y alveolar debido a las altas presiones que están en las cavidades derechas, por tanto vamos a tener sobrecarga de presión y no de volumen, y las condiciones predisponentes para que ocurra esto van a ser la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, dentro de la que entra la hipertrofia del ventrículo y las miocardiopatías restrictivas, las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo que están dados habitualmente por las enfermedades aórticas obstructivas, que conllevan al final a infartos agudos de miocardio, o la hipertensión renovascular o secundaria, que también es conocido como el síndrome de Pickering, ¿okay? Y los factores precipitantes habitualmente del edema agudo pulmón van a ser el infarto agudo de miocardio, las crisis hipertensivas, la enfermedad arterial coronaria y la sobrecarga de fluido. ¿Okay? Los factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca
van a dividirse en dos juegos, ¿ok? Eventos que conllevan a un deterioro rápido y los eventos que conllevan a un deterioro más lento o progresivo, ¿ok? Ambos pueden finalmente terminar en mayor morbilidad y mayor ingreso hospitalario. Sin embargo, estos eventos que conllevan un deterioro más lento podrían tratarse de manera ambulatoria y así prevenir el ingreso del paciente a nuestros hospitales, ¿ok? Los eventos que conllevan un deterioro rápido van a ser las arritmias rápidas o las bradicardias severas o cualquier cosa que cambie el tono vagal del corazón, ¿ok? Sobre todo las alteraciones en la conducción. Los síndromes coronarios agudos que pueden finalmente, mediante la clasificación de Phillips-Kimball, terminar en edema agudo del pulmón, las complicaciones mecánicas del síndrome coronario agudo, recordando siempre que cuando hay un infarto hay necrosis del tejido miocárdico y por tanto va a haber un área del corazón que no se puede movilizar de manera adecuada, ¿ok? El embolismo pulmonar, las crisis hipertensivas, el taponamiento cardíaco, la disección aórtica, la cirugía, sobre todo en pacientes que van a cirugía sin el perioperatorio adecuado y las cardiomiopatías peripáricas. Y los eventos que conllevan a un deterioro progresivo son aquellos pacientes que ya estaban sintomáticos, que ya recibían tratamiento y entonces que se genera un proceso infeccioso o cualquier noxa identificable que pueda ameritar mayor consumo de oxígeno y que por tanto traduzca en un deterioro de la función cardíaca mayor a la que ya teníamos de base, ¿ok? Las arritmias también que no cambien bruscamente la frecuencia cardíaca, la poca adherencia de tratamiento. Como sabemos en nuestro país actualmente, la mayoría de los pacientes que tenemos hospitalizados son por descompensaciones de patologías crónicas, pero no es porque el paciente no quiera cumplir el tratamiento, es porque sencillamente o no lo puede comprar o no tiene la disponibilidad del medicamento en nuestro país, ¿ok? Asimismo, el alcohol, el uso de las drogas y patologías metabólicas como el hipotiroidismo y el hipotiroidismo también pueden conllevar a insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Para hablarles un poquito de la disfunción renal y anemia, sobre todo porque a partir del 2014 ha entrado en boga mucho hablar acerca de la disminución de las reservas de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. A largo plazo, los pacientes con insuficiencia cardíaca generan anemia de enfermedades crónicas y esto habitualmente se debe a que hay hipoperfusión crónica del riñón, por tanto va a haber un riñón que no es totalmente funcional y si recordamos, la eritroproyetina se forma en las células renales, ¿ok? Asimismo, se dice que estos pacientes con insuficiencia cardíaca habitualmente tienen disminución del aprovechamiento de las reservas de hierro y hay disminución de la sensibilidad de los precursores de células rojas a la eritropoyetina, ¿ok? Entonces, está actualmente aceptado que en todos los pacientes con hemoglobina menores a 14, es decir, no están anémicos, una hemoglobina de 14 gramos de decilitro está bastante bien para una paciente mujer femenino de 70 años, por ejemplo, pero siempre se deben realizar los niveles de hierro sérico con estos pacientes, ya que la falta de hierro se asoció con deterioro de la capacidad de ejercicio submáxima de estos pacientes y se deben suplementar independientemente del grado de anemia. El trabajo que justificó esto fue el FAIR-HF y el CONFIRM-HF, los pueden buscar, están libres en las redes, y lo que ellos demostraron fue que la suplementación con hierro en pacientes que incluso no estaban anémicos por laboratorio, mejoraban los síntomas y disminuye la morbilidad y el número de hospitalizaciones por año. Entonces vale la pena que revisen estos estudios que les presenté. ¿Okay? Los síndromes clínicos que podemos ver en pacientes con insuficiencia cardíaca van a ser básicamente dos. La insuficiencia cardíaca aguda, que va a ser de rápida instauración, o que puede presentar cambios en signos y síntomas que requieren de atención médica inmediata y habitualmente hospitalización, y estos van a ser secundarios a las noxas que ya vimos, a los precipitantes que ya vimos anteriormente. ¿Okay? Es de inicio relativamente rápido, hay mucha congestión, el paciente se siente ahogado y precisa una intervención urgente. Mientras que en la IC crónica la presentación es mucho más insidiosa, el paciente lo va tolerando, de hecho al pasar de los años van a haber mayor deterioro y que el paciente va tolerando cada vez más ese deterioro,
En estudios avanzados incluso podemos ver pacientes con caquexia cardíaca. La caquexia cardíaca se presenta en vista que este paciente va a tener un gasto calórico, un gasto metabólico mucho más alto, porque cada esfuerzo físico que él hace se traduce en un gasto calórico impresionante, ¿ok? Y cualquier aumento en requerimiento de oxígeno puede desencadenar una descompensación aguda, como por ejemplo los procesos infecciosos. Actualmente se acepta que las infecciones respiratorias bajas son el primer desencadenante de insuficiencia cardíaca. Este es un trabajito que les traigo. Este trabajo fue publicado en el 2016. Es el estudio ADER, es el Registro Nacional de Descompensación Aguda de Insuficiencia Cardíaca. Y lo que quiero que se fijen es, fíjense, en esta primera gráfica que vemos las barras, ¿verdad? Ellos te hablan de los síntomas que motivaron el ingreso del paciente y a su egreso, cuáles fueron los síntomas que predominaban. El 77% de estos pacientes presentaban disnea paroxística nocturna, fatiga en un 32%, habían crepitantes a la auscultación cardíaca en un 63% de los pacientes y edema en un 58% de los pacientes. Y si vemos en la gráfica de puntitos del lado, vamos a ver cuántos fueron los días antes de la admisión de estos pacientes a la institución y cuánto porcentaje de estos pacientes hubo falla de tratamiento o se pudo prevenir el ingreso hospitalario, porque todos estos pacientes, si nos fijamos, ya tenían síntomas al menos 10 días antes de empezar antes de ingresar al centro hospitalario. Esto quiere decir que si estos pacientes hubiesen acudido a la atención primaria y se hubiese modificado tratamiento médico, muy probablemente no habrían necesitado el ingreso hospitalario. ¿Ok? En cuanto a los criterios clínicos diagnósticos, seguimos con los viejos confiables de Framingham, que tienen muchísimos años que están siendo utilizados, con 2 criterios mayores y uno menor, o 3 menores y uno mayor. Podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Dentro de los mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, la distensión venosa yugular, la presencia de crepitantes, la cardiomegalia, el edema agudo de pulmón, el galope por ST, siempre recordando que el tercer ruido cardíacos inmediatamente después del segundo ruido, está en la primera fase de la diástole y se va a dar por una deficiencia en el llenado rápido pasivo durante la relajación ventricular. Siempre hay que recordar que el tercer ruido va a ser normal en niños, en pacientes menores de 30 años y en el tercer trimestre del embarazo, ¿ok? Y los criterios menores van a ser el edema de miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, la hepatomegalia, el derrame pleural, la taquicardia. Framingham nunca se puso de acuerdo de si el adelgazamiento de más de 4,5 kilos después de 5 días de tratamiento era un criterio mayor o menor, ¿ok? Así que eso lo dejamos a su consideración. En cuanto a la clínica que pueden presentar estos pacientes, vamos a tener básicamente síntomas anterógrados o de bajo gasto, que habitualmente son poco frecuentes en la insuficiencia cardíaca derecha, tomando en cuenta que la insuficiencia cardíaca derecha generalmente no es la de primera de presentación para insuficiencia cardíaca común y corriente. Habitualmente hay una noxa ya identificable a nivel pulmonar, que es la que genera flujo anterógrado y que es la que genera crecimiento de cavidades derechas que posteriormente se globaliza hacia todo el miocardio. ¿Okay? Los síntomas debidos al bajo gasto en la insuficiencia cardíaca izquierda van a ser principalmente los signos de hipoperfusión tisular periférica, ¿ok? Porque vamos a suponer que hay una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Entonces el paciente va a tener oliguria porque va a haber probablemente falla renal, aunque eso todavía no lo vemos expuesto en la creatinina y el boom del paciente, sino hasta después de 72 horas, astenia, debilidad, confusión, insomnio, pérdida de la memoria, ¿ok? Y los síntomas debidos a la congestión de los tejidos, que son los retrógrados, vamos a tener congestión pulmonar, disnea paroxística nocturna, ortopnea, edema agudo de pulmón. ¿Okay? En cuanto a los síntomas derechos, sobre todo los retrógrados, que son los que generan más molestia en el paciente, son aquellos que nos van a dar como consecuencia de un acúmulo de sangre en las venas sistémicas. Y por tanto, entonces vamos a tener edema periférico que deja fobia a la presión, hepatomegalia dolorosa, ascitis, derrame pleural, enteropatías con pérdidas de proteínas y oliguria. ¿Okay? A la exploración física, habitualmente en la insuficiencia cardíaca izquierda vamos a tener crepitantes inspiratorios, sibilancias, que era lo que conocían antes como el asma cardíaco,
Cuando yo era estudiante, todavía mis profesores decían, bueno, es que tenemos asma bronquial y asma cardíaco. Actualmente se acepta que solamente existe el asma, y que es el asma de etiología pulmonar, ¿ok? Las sibilancias secundarias a la insuficiencia cardíaca se dan en vista de que hay edema en los capilares alveolares que no permiten el paso adecuado de el gas, el oxígeno, a través de ellos, y por tanto se produce un cierre parcial del bronquiolo y vamos a escuchar una sibilancia muy similar a la que escuchamos en los pacientes asmáticos. El esputo asalmonado, vamos a tener R3 o R4, puede haber pulso alternante por el aumento, el choque de la presión sobre las paredes del ventrículo izquierdo, disminución de la presión arterial diferencial, es decir, vamos a tener una diastólica y una sistólica que van a estar muy poco separadas entre sí, y en la insuficiencia cardíaca derecha vamos a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia y una presión venosa central que va a estar elevada, ¿ok? En cuanto a la clínica del edema agudo de pulmón, el paciente va a presentar trabajo respiratorio grave, taquipnea, ortopnea, es decir, no va a tolerar estar en decúbito supino, va a haber estertores pulmonares y la saturación de oxígeno suele ser menor al 90% respirando aire ambiente, ¿ok? Y va a haber un incremento en la presión diastólica del ventrículo izquierdo que va a estar asociado a un aumento en la presión del llenado y por tanto va a haber acúmulo de líquido en los espacios alveolares e intersticiales, ¿sí? A la exploración física, importante que recordemos el ciclo cardíaco, recordar que la presión venosa yugular va a reflejar la presión en la aurícula derecha, tal vez en este momento se hace menos importante clasificar el tipo de onda o el patrón, si es un seno X dominante, pero sí observar si hay ingurgitación yugular, ¿ok? Que va a estar expresada por una PBY mayor de 5 centímetros de agua en un paciente que se evalúa en 30 grados centígrados, ¿ok? En cuanto a la palpación, esto es recordando la exploración física que debemos hacer siguiendo los pasos semiológicos, ¿está bien? La palpación, la localización del latido apexiano, como les digo habitualmente, si hay solamente crecimiento de cavidades izquierdas o hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a ser un ventrículo que va a estar dilatado hacia abajo, es decir, va a estar más allá del quinto espacio intercostal, mientras que en un paciente con disfunción diastólica, sistólica y biventricular, vamos a tener un desplazamiento del latido apexiano hacia abajo y hacia afuera, ¿okay? En este trabajo publicado por Hama en el 2005, ellos encontraron que del 11 al 34% de todos los pacientes que ellos ingresaron en ese año por insuficiencia cardíaca se identificó la presencia de un tercer ruido y que este tercer ruido va a ser específico para la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y va a ser correlacionable con el valor de péptido natriurético del tipo B, ¿ok? Además de esto, las presiones arteriales en un 50% de estos pacientes con que tengan una fracción de eyección preservada, vamos a tener una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo más importante? Que observemos al paciente, ¿ok? Muchas veces yo se los he dicho a los que han tenido clases conmigo, ustedes van a aprender a identificar solamente con las facies del paciente y con lo que la carita del paciente expresa, van a llegar a la mitad del diagnóstico y la otra mitad la hace el interrogatorio, ¿ok? Recordar estas imágenes tan importantes de Netter, de cómo se ve un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, cómo se ve un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, y habitualmente el paciente con insuficiencia cardíaca global se ve más como la imagen de la abuelita de la derecha, ¿ok? Cuando ya estamos en este estadio, es un estadio terminal, lo que hacemos es ofrecerle al paciente paliativos para disminuir la insuficiencia cardíaca, para disminuir los crepitantes, disminuir la hepatomegalia dolorosa y que así pueda llevar lo que le reste de vida con la mayor calidad posible. ¿Ok? El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, como les digo, es eminentemente clínico, pero contamos con ciertas herramientas. La mayoría de ustedes aquí presentes son estudiantes de medicina, pronto se van a graduar y van a ser médicos rurales, y solamente van a tener a la mano probablemente un electrocardiógrafo que funciona mal, ¿ok? Entonces, podemos leer el electrocardiograma y a través de él podemos identificar ciertas cosas que nos hacen pensar que muy probablemente el paciente tiene crecimiento de cavidades y que por tanto debe estar en insuficiencia cardíaca. Perdón. Para
cualificar un electrocardiograma. Algunos de ustedes todavía no lo saben hacer, sobre todo los muchachos de tercer año, lo veremos pronto, si Dios quiere, pero podemos clasificar, uno, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, teniendo como principal signo patognomónico de hipertrofia del ventrículo izquierdo el crecimiento de la onda R en ABL mayor a 11 milímetros, que tiene una sensibilidad y una especificidad casi del 97%. Si el paciente tiene una R mayor a 11 milímetros en esa derivación, podemos aseverar que el paciente tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, y más fácilmente a través de la medición del índice de Sokolov, que es la sumatoria de la onda R en V1 y V2, más la onda F en V5 y V6. Y si da más de 35 milímetros, esto nos dice que el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda también. Algunos signos de cardiopatía isquémica aguda o crónica. En cuanto a aguda, tenemos la evaluación del segmento ST, la elevación del punto J, la presencia de QS, la inversión de la onda T, y en cuanto a cardiopatía isquémica crónica, la progresión de la onda R. Siempre recordar que en las primeras derivaciones precordiales vamos a tener una onda R pequeña porque hay una despolarización menor de los ventrículos, y que a medida que va pasando que se repolarice el mismo, va a crecer la onda R, ¿ok? Trastornos del ritmo cardíaco como la bradicardia extrema, la taquicardia sinusal y la fibrilación auricular, tomando en cuenta que estos son factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca, y los trastornos de la conducción cardíaca, que se hacen importantes solamente cuando se presentan de manera aguda, porque habitualmente traducen una cardiopatía isquémica aguda. ¿Ok? El ecocardiograma transtorácico sigue siendo el gol estándar para la estimación de la fracción de eyección. Tiene algunos problemitas técnicos que no dependen del equipo per se, sino del observador. Es un equipo que es observador dependiente y amerita la colaboración del paciente para tener una buena ventana de observación. Acuérdense que eso usa las ondas sonoras, y por tanto, si el paciente no se puede colocar en ciertas posiciones, probablemente no va a ser tan buena la ventana de observación, ¿ok? Pero nos aporta información acerca de forma, tamaño, función, fuerza, movimiento, grosor de las paredes y el funcionalismo de las válvulas, ¿ok? Así que hasta los momentos sigue siendo una herramienta de trabajo importante, y de hecho es el único estudio que no podemos dejar por fuera para hacerlo a un paciente en el que sospechemos insuficiencia cardíaca. Evidentemente, aquí podemos ver una imagen de una ecografía. Yo no soy ecografista, de hecho siempre me ha costado mucho evidenciar estos cambios, yo veo puros matices de gris, pero en manos expertas es una herramienta espectacular para poder ofrecerle a los pacientes un tratamiento adecuado. ¿Okay? En cuanto a la analítica, siempre debemos descartar otros procesos. Cuando ustedes estén entre quinto y sexto año, se van a dar cuenta que se les va a hacer difícil diferenciar entre cuando el paciente lo que tiene es una infección respiratoria baja, cuando tiene insuficiencia cardíaca o cuando tiene las dos cosas. Entonces descartamos los procesos infecciosos a través de la realización de estudios de imagen, de los reactantes de fase aguda. Importantísimo descartar la cardiopatía isquémica aguda mediante las enzimas cardíacas, CK, CKMB y las troponinas. Si se puede hacer una troponina cuantitativa mejor. Descartar el hemorragismo pulmonar a través del vívero D, teniendo en cuenta que el valor predictivo positivo de esta prueba es muy alto, pero no descarta la presencia de embolismo pulmonar si está negativo. Y la radiografía de tórax. Esta es una de las partes más importantes que quería mostrarles. A su izquierda pueden ver una radiografía de tórax totalmente normal. Podemos identificar las estructuras. Vemos la aurícula derecha pintada en azul clarito, la arteria pulmonar pintada en anaranjado, el ventrículo izquierdo, el callado de la aorta. Habitualmente no es normal que podamos ver el ventrículo derecho. Si lo podemos ver, esto significa que hay dilatación del mismo. Lo que vemos a los lados de la arteria pulmonar y de la aurícula derecha y la aorta ascendente son los ilios pulmonares, y son las estructuras vasculares normales que tenemos todos los seres humanos. Entonces, a veces, cuando leemos un reporte de la placa o cuando estamos en revista y lo decimos, bueno, es que hay un aumento de la trama broncoalveolar. Eso es falso. O hay edema alveolar o no hay edema alveolar, pero un aumento de la trama no va a haber. Eso va a depender de la penetración y de la calidad de la imagen radiológica. ¿Okay? A su derecha
podemos ver una imagen de una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Fíjense que esto que yo les digo de la trama bronquioalveolar que se ve a los lados de la aurícula y derecha y del ventrículo izquierdo está mucho más pronunciada y es como si se fuesen unos hilos hacia la periferia del pulmón, ¿ok? Eso se llama redistribución vascular y eso es líquido, ¿sí? Asimismo, si vemos la imagen cardíaca, la silueta cardíaca que se ve en la imagen de la derecha con respecto a la que vemos del lado, la imagen de la izquierda con respecto a la del lado derecha, vemos un corazón mucho más redondeado. Entonces, la radiografía de tórax, a pesar de ser un estudio bidimensional, nos va a ofrecer mucha información acerca de la patología cardíaca de un paciente. Un estudio bien realizado, técnicamente correcto, podemos medir incluso cuando está realizada posterior o anterior el índice cardiotorácico, que no es más que la resta de la suma completa de la longitud de un lado costal al otro del tórax, menos de la silueta cardíaca. Si esto da por encima de 0,5, el paciente tiene cardiomegalia. Eventualmente podemos ver clasificaciones de cardiomegalias que están publicadas en la literatura, que actualmente no se usan, llegan desde el 1 hasta el 4, siendo la número 4, les voy a mostrar una más adelante, cuando la silueta cardíaca choca con las paredes costales, que en este no es el caso, ¿ok? Este es el caso de un paciente que está severamente dilatado, tenemos un índice cardiotorácico que probablemente es mayor a 0,7, que hay redistribución de flujo hacia la periferia, y que evidentemente esto es un corazón enfermo. Podemos medir incluso el ventrículo derecho a través de la estimación por la silueta cardíaca, eso no es solamente aurícula. ¿Ok? Y aparecen entonces las líneas B de Kerlin en la imagen de la derecha, las podemos identificar con las flechas negras, y en el hemitórax izquierdo están identificadas con las líneas blancas, ¿ok? Aparecen las líneas B de Kerlin, que se van a ver perpendiculares a la pared costal baja, y las líneas A, que son las que están dibujadas con las líneas blancas, van a verse desde los ilios pulmonares, que es donde está la vasculatura. Y eso nos habla a favor de que hay edema pulmonar, ¿ok? Que hay edema en los espacios bronquioalveolares. Además de esto, tenemos el uso también de los biomarcadores, entre ellos el más importante actualmente es el péptido natriurético, el BNP y el NT-proBNP. En nuestro país están disponibles, sin embargo son muy costosos, son hermanas contrarregulares de los efectos pleiotrópicos cardíacos, se sintetizan exclusivamente en el miocardio ventricular y son en respuesta de los incrementos de volumen o presión, como les dije, cuando hay activación del sistema neurohumoral, y se eliminan en el riñón, ¿ok? El BNP es capaz de distinguir la disnea causada por insuficiencia cardíaca en vista de que es un factor altamente específico, ¿ok? Tiene un alto valor predictivo positivo. Si está positivo, definitivamente el paciente está en insuficiencia cardíaca, ¿ok? El BASIS Study fue un estudio que fue publicado en el 2004 y que lo que hizo fue comparar el NT-proBNP versus el paciente que no se le realiza el BNP y que se le realiza solamente estudios clínicos. Estos pacientes van a tener menos probabilidad de ser ingresados o de necesitar una unidad de cuidados intensivos. Las estancias hospitalarias habitualmente son más cortas, pero no hubo diferencias entre pacientes que reingresaron o en la mortalidad por cualquier causa a los 6 meses. ¿Okay? Además de esto, también descarta el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en situaciones de baja probabilidad, pero puede verse influenciado por distintos factores. Podemos encontrar aumento de las concentraciones de BNP en pacientes mayores, o sea, en adultos mayores, en pacientes del sexo femenino, en pacientes de raza negra, cuando hay disfunción renal en vista de que se secreta a través del riñón, cuando hay síndromes agudos coronarios, cuando hay falla renal, cuando hay falla cardíaca derecha, y cuando hay cosas que generan aumento del consumo de oxígeno, como el shock séptico y la cirrosis. Y el BNP en bajas concentraciones, como distractor, puede encontrarse en pacientes obesos,
Cuando hay falla miocárdica aguda, tiene menos de 1 hora de desarrollo. Cuando hay regurgitación aguda mitral, cuando hay estenosis mitral, o en pacientes que crónicamente cursan con fracciones de eyecciones bajas, pero están estables en una clase funcional según el New York Heart Association de 1 o 2. ¿Ok? Otros biomarcadores, que este es el más nuevo, este estudio fue publicado este año, es el Annexin A1, conocido como ANX-A1, que va a ser una proteína que va a inhibir la inflamación posterior a una lesión repercusión isquémica en el tejido cardiorrenal. Está asociado a mayor congestión, hay mayor riesgo de elevación de creatinina y mayor tasa de morbilidad a los 60 días y mortalidad por cualquier causa a los 180 días de una cardiopatía isquémica aguda. Adicionalmente, tenemos otros estudios de imagen que actualmente han tomado mucho auge en vista de que nos permiten visualizar y cuantificar la estructura y la función cardíaca. En los últimos años la cardiorresonancia y la tomografía han adquirido atractivo, sin embargo, no son condiciones sine qua non para no hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, recordando que este es eminentemente clínico, y la baja experiencia con ambos métodos y su alto costo, la exposición a la radiación en el caso de la tomografía cardíaca, hacen que sean estudios que no son gold estándar para el diagnóstico de esta patología. Lo que sí es que la tomografía cardíaca o la coronografía evalúa las arterias coronarias en pacientes que tienen bajo pretest clínico o otras pruebas no invasivas no concluyentes, que tienen pruebas de esfuerzo no concluyentes. Y las imágenes no solamente nos ofrecen mucha información, sino que son muy bonitas, ¿ok? Adicionalmente, la cardiorresonancia lo que estima es la viabilidad del tejido cardíaco, y esto es algo que podemos hacer realmente con el estudio ecocardiográfico también, ¿ok? Entonces, dejar estos estudios para pacientes específicos en los que de verdad hay muy alto pretest clínico, pero no tenemos el diagnóstico todavía realizado, ¿está bien? Finalmente, lo que les quería decir es que la mejor medicina es aquella que en la que no es necesario indicar fármacos a nuestros pacientes, que lo importante es que ustedes aprendan medicina preventiva, que el médico internista, como es mi caso, somos los pediatras de los adultos, y que nuestro trabajo está enfocado en hacer que el paciente nunca llegue a esa radiografía tan fea que vimos, en la que el corazón prácticamente no cabe en la radiografía de tórax, ¿ok? Y que los efectos beneficiosos del ejercicio, que debería estar en todos los récipientes de todos los médicos que hacemos clínica, debería ser prescribir el ejercicio físico y por tanto aprender a hacerlo, que los efectos cardíacos del ejercicio van a hacer que va a haber una función normal del ventrículo izquierdo, que vamos a prevenir la disfunción sistólica y diastólica, que va a aumentar el umbral de fibrilación ventricular, es decir, que vamos a ser menos propensos a desarrollar ese tipo de arritmias, que mejora el nivel de catecolaminas, que reversa la remodelación del ventrículo izquierdo en esos pacientes en los que el daño estructural es leve, que podemos prevenir las complicaciones diastólicas y que previene la degeneración de las válvulas cardíacas. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad esta pequeña videoconferencia y muchas gracias por su asistencia.